Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo en el marco de esta música barroca tan alegre que tenemos ahora de fondo. Presentamos a nuestro buen amigo el doctor Rubén de León. ¿Cómo estás, doctor? Muy buena tarde. Muy ¿Cómo bien, estás? gracias, Carlos. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias a Dios, bien. Qué bueno. Y con ganas de seguir informándole a la gente de temas tan interesantes como Claro. el que nos traes acá a compartir precisamente. Me hicieron algunos comentarios del tema anterior, que es muy importante porque no hay, cuando menos en redes sociales accesibles, si no busca uno específicamente, los TikTok y ahora todas esas comunicaciones sobre este tema tan importante, tan interesante. Y como bien lo decías, el número de adultos mayores día a día crece, va avanzando. Sin embargo, las adecuaciones tanto de información, que debe de ser muy importante, a hacerla asequible y acercarla a quien la va a necesitar, no está tan fácil. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, a final de cuentas, ahorita en México, yo creo que en todo el país hemos de ser como unos 13 millones de adultos mayores. Aquí lo importante es que uno tiene que identificar, es que esos 13 millones de habitantes, a lo mejor me estoy equivocando, más o menos 1 millón, ¿verdad? Sí. Pero son 13 millones de historias diferentes. Sí. Con todo un historial por detrás de cada uno diferente, y eso es lo que puede hacer rico, digamos, el asunto de querer tratar un tema con el adulto mayor, porque prácticamente tendría uno que individualizar en la medida de lo posible, ¿no? Pero hay cosas que son muy generales. El día de hoy vamos a hablar del sentido de vida, o el sentido de la vida. Y yo tendría que empezar por hacerles una pregunta. ¿Tiene sentido la vida? Prefiero que no la contesten ahorita, pero Sí, efectivamente. porque la respuesta la voy a dar un poquito al final, o casi hasta el final. Pero esto es una cuestión y es una reflexión que ha agolpado nuestra cabeza durante siglos. Sí. Toda la humanidad. Toda la humanidad se ha cuestionado siempre esas tres grandes preguntas. ¿Qué hacemos aquí en este planeta? Bueno, a lo mejor no le decían planeta, ¿no? Pero ¿qué hago yo aquí? Tierra. ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Normalmente son preguntas que se ha hecho la humanidad desde que es la civilización más antigua posible hasta la fecha actual. Lo curioso de todo es que sigue sin ser muy exacta la respuesta y no lo va a ser. Pero yo creo que sí es necesario que nosotros consideremos esto. Nosotros como raza humana o como especie nos estamos haciendo el mismo cuestionamiento desde que apareció la inteligencia en el hombre. Entonces, mira, voy a tener que contarles un poquito el antecedente, porque es importante. Esto no es cosa de que apenas apareció hace 2 siglos con los filósofos existencialistas. No, esto ha sido de siempre y hay muestras de ello. Mira, por ejemplo, les voy a dar un dato muy curioso. En el año de 1939, en Alemania, antes de que comenzara lo más fuerte de la guerra en Alemania, en Europa, de la Segunda Guerra, había unos arqueólogos alemanes, estaban explorando una cueva que se llama de Hoglenzheim, y en esta cueva encontraron unas piezas que no sabían ellos qué eran, porque andaban en búsqueda de mamut. Pero en lugar de búsqueda de mamut encontraron otras piezas que no tenían nada que ver con osamentas de mamut. De animales grandes, sí. Entonces resulta que recogieron varias piezas y las mandaron al Museo de Ulm en Alemania. Casi al mes siguiente comenzó la guerra. Y se suspendió todo. Se suspendió todo. Pasaron 30 años
o sea, de 1939 hasta 1969, para que los mismos arqueólogos alemanes comenzaran a intentar estructurar o armar como tipo rompecabezas varias piezas de alguna figura que habían sido encontradas en esa cueva y que son muy antiguas. Entonces, para no hacerte el cuento largo, el chiste es que cuando empezaron a armarlo y muy minuciosamente con gente muy capaz en la arqueología y en antecedentes primitivos, etcétera, 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 armaron un individuo como de unos 30 centímetros, pero tenía una cabeza de león. Entonces, cuando empiezan a intentar datarlo o establecer la fecha probable, con el carbono 14, que es con lo que se establece la antigüedad de muchas piezas, encontraron que esta pieza databa mínimo de hace 40,000 años. Entonces aquí la sorpresa fue, caray, 40,000 años, pues es mucho, es cuando apenas estaba comenzando la era del Homo sapiens y que incluso estaba en convivencia con el Australopithecus. Entonces, esto fue muy sorprendente, pero lo más sorprendente era por qué tenía cabeza de león, porque también se encontraron pinturas rupestres en las cuevas donde efectivamente se veía cómo estaban cazando alguna especie de felino de aquella época y que tenían cabezas de león. Entonces, las conclusiones que sacan los arqueólogos es de que lo más probable es que se tratara no de un humano, sino de una deidad. ¿Qué significa esto? Significa que ya desde entonces se estaban cuestionando la existencia desde hace 40,000 años. El Homo sapiens, el incipiente, porque de repente veían a lo mejor todo el cielo, veían todas las estrellas, veían los astros, veían los movimientos del sol, de la luna. Pues todavía no se conocía nada de astronomía con su mejor versión, pero se seguían cuestionando eso. Bueno, nosotros qué hacemos aquí, de dónde venimos. Entonces, al igual que muchas civilizaciones, consideraron que tenía que haber algo más divino, algo superior. Y por eso esa figura representaba una divinidad con cabeza de león, que era la que presumiblemente podría estar involucrada en la existencia del ser humano. Claro, no se tiene ningún registro más porque estamos hablando de hace 40,000 años. Y pocos restos localizados en una cueva. Además de... Entonces, todo esto lo comento porque quiero seguir diciéndole a ustedes de que las mismas preguntas que se hacían hace 40,000 años se siguen haciendo ahora. Sí, no pierden la vigencia. Luego, ¿cuándo empezó la escritura? Bueno, se supone que la primera vez que nosotros encontramos algún registro de inicios de escritura fue la escritura cuneiforme, que se plasmaba en tablillas de arcilla, y esta fue encontrada en una región de Irán donde se supone vivían los sumerios. Y ahorita te voy a explicar por qué es importante todo esto que lo mencione. Porque es el primer registro escrito que tenemos de la historia o de alguna civilización primigenia como pudieran ser los sumerios. Entonces, también con los sumerios pasó algo muy curioso. También en 1849 algunos ingleses encontraron varias pedacerías, digamos, de tabletas de arcilla y las metieron en una caja, pero eso fue porque estaban en la ciudad de Nínive, en Irán, porque estaban buscando el palacio de un rey persa que se llamaba Asurbanipal, y se supone que Asurbanipal lo habían destituido los persas, o los asirios más bien. O sea, primero los sumerios, luego los asirios. Aunque parezca un poquito de cuento largo, no se me desesperen. Ahorita les explico por qué es importante que lo sepamos, porque es la primera vez que se registra algo. Y entonces también le pasó lo mismo que al otro producto. Se quedó
en el Museo de Londres cerca de 20 años en cajas, todo el pedacerío de tablillas de arcilla, y ya se dedicaron ya después algunos otros arqueólogos a ir juntando también como tipo rompecabezas las tablillas y pudieron casi armar todas ellas. Se encontraron en un total de 12 tablillas, pero en las 12 tablillas estaba la leyenda o la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es un personaje sumerio, el cual se supone que era, digamos, el emperador o el rey de una ciudad que se llamaba Ukur. Entonces, este señor era un señor grande, fornido, aguerrido, además era medio intolerante, era muy autoritario, pero además era muy fuerte y nadie le ganaba. La historia de Gilgamesh es muy, muy interesante, pero no la vamos a explicar aquí, sino nada más el final, y luego el final se los platico después, porque resulta que, como todo buen humano, él también quería no morir, no entendía el por qué teníamos que morir, y al final de su historia y de sus recorridos, se encuentra con que había una persona que sí había sobrevivido a un diluvio. O sea, en esas tablillas de arcilla, que por cierto se escribieron 1000 años antes de que se escribiera la Biblia, el Antiguo Testamento, ya hablaban de un diluvio, un diluvio universal. Y había un sobreviviente que fue, por cierto, al que se le encargó construir un arca y que tenía que subir con su esposa, con sus hijos, a agarrar algunas especies de animales e irse. También soltó un ave para ver si ya había bajado el agua. También encalló en un monte. O sea, la historia es muy similar a otras. A la de Moisés. A la de Noé. Noé, sí. A otras que ya conocemos. Entonces, él fue con este personaje que había sobrevivido al diluvio, porque además en ese tiempo los dioses le concedieron la inmortalidad por haber salvado parte de la humanidad y de las especies animales. Entonces le preguntó, ¿cómo le puedo hacer yo para vivir más tiempo? Y le dijo que había una planta en el fondo del mar con ciertas características que la tenía que comer, ir por ella a comerla, y con eso ya se podría él asegurar un poquito más de longevidad o a lo mejor hasta de inmortalidad. Entonces resulta que Gilgamesh se avienta al agua, recoge la planta, la lleva y dice, qué bueno, ya la tengo aquí, la pone ahí juntito en la tierra, y entonces mientras empieza a dar un chapuzón ahí en el río, que va llegando una víbora y que se come la planta. Y se dio cuenta él que se comió la planta porque de repente empezó a rejuvenecer la víbora. O sea, ¿cómo empezó a rejuvenecer? Porque se empezó a cambiar de piel. Digo, nosotros en la actualidad ya sabemos que así cambian normal, de piel, sí, las víboras. Así crecen. Pero en aquel tiempo, este personaje consideró que por haberse comido la planta había estado logrando este mecanismo de rejuvenecimiento. Entonces, muy triste Gilgamesh, porque no había podido lograr esta inmortalidad, sabía que ya estaba destinado a morir y tenía que aceptar la muerte. Hasta ahí dejo la historia de Gilgamesh. Ahorita la termino porque hay un dato muy interesante. Sí. Pero a final de cuentas, en todas las civilizaciones ha ocurrido lo mismo. Si yo omitiera una civilización, un pensador, un filósofo existencialista, Baruch Spinoza, Nietzsche, tantísimos que hay. Bueno, yo creo que no necesitábamos ni siquiera personajes como ellos, Santo Tomás de Aquino. O sea, toda la gente en este planeta se ha hecho las mismas preguntas. ¿Qué caso tiene vivir aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y muchos empiezan a cuestionar si hay vida después de la muerte, cuando a lo mejor deberían de cuestionarse si hay vida antes de la muerte, porque son dos cosas diferentes. Y creo que es una reflexión que todos tendríamos que hacer en algún momento dado. Pero estas preguntas que todos nos hacemos,
nos conducen a tratar de dar explicaciones que a lo mejor no son, dijéramos, las exactas. Además, ni las vamos a tener, ni las tenemos en la actualidad. Así es. Pero el hombre como humano me refiero, en su cerebro tiene que tener una respuesta a los fenómenos que él ve. Por ejemplo, si de repente tú eres un primitivo y ves en el cielo que pasa un cometa, pues quieres entender qué fue lo que pasó. Y si no sabes nada de astronomía, porque en aquel tiempo no había todavía la ciencia como tal, bueno, pues entonces tiene que haber un dios del cometa, un dios sol, una diosa luna, sí, el dios del mar, el dios de las profundidades, el dios de la muerte. O el ser superior que creó el mundo y está vigilando que todo esté correcto. Cada cabeza es un mundo, algo, pero es una explicación. Puede ser un dios, puede ser muchos dioses, pero el humano le da esas respuestas porque necesita también sentir un poquito de tranquilidad y paz con su vida, con su espíritu, al saber que a lo mejor sí tiene sentido la vida, ¿no? O que sí tiene alguna explicación. Entonces, esto es muy importante porque esto ha sucedido en todas las civilizaciones. Tenemos documentación de los griegos, de mitología de los griegos, mitología de los romanos, etcétera, etcétera, donde todos ellos, que por cierto ahorita vamos a hablar también de un mito griego, porque también va muy adecuado a lo que estamos viendo, y todos tratan de tener las mismas explicaciones y por lo tanto todos tienen pasajes, personajes muy similares, y de ahí naciendo todas las religiones con muchas similitudes en todo lo que nosotros queremos darle una explicación a lo que estamos viviendo. Y como bien tú dijiste, si hay quien crea aquí, crea allá y crea allá, todo se vale. Mientras yo no tenga una evidencia de que no existe, no puedo decir que no existe. No sé si me doy a entender. Exacto. Por eso siguen dando vueltas al cerebro ahí todos los filósofos y existencialistas, ¿no? Incluso hasta tendencia política, el dicho de prometer no empobrece, cumplir es el problema. Sí, correcto. y eso es lo que va también, digamos que formando una imagen o una narrativa. Vamos a ser más exactos. Nos vamos formando de una narrativa que le dé un poquito de explicación a lo que estoy viviendo yo aquí en este planeta. Luego hay una frase muy importante que dijo Nietzsche. Dijo que observando también y tratando de entender las cosas, dijo: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. A ver, entonces parece que nos tenemos que detener a pensar un poquito. Necesito tener un porqué. Entonces, si no tengo el porqué, entonces ya no voy a entender el resto. Probablemente. Sí. Entonces, de eso es de lo que se trata, ¿no? Porque tenemos dos personajes pero muy interesantes del siglo XX. Uno va a ser Albert Camus, el francés, que por cierto nació en Argelia. El francés Albert Camus, que publicó su libro El mito de Sísifo en 1942. Y por otro lado tenemos a Viktor Frankl, del cual pues prácticamente ya todo el mundo lo conoce, porque tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y él publicó su libro en 1946. Entonces, si se fijan, entre el 42 y el 46 hay una distancia muy corta. Esto quiere decir que siempre va a haber muchas personas que estén pensando lo mismo en una forma de estar leyendo todos los antecedentes de los filósofos anteriores, sus ideas, sus reflexiones, sus posturas y sus propuestas, y luego las van alimentando para los que le siguen. Y así sucede todo en la vida con respecto a la ciencia, ¿sí? Incluso estaba yo viendo el otro día tu charla que tuviste con lo de Darwin,
Y con Darwin fue algo similar. También hubo otra persona que comenzó a teorizar sobre la evolución de las especies, nada más que Darwin lo publicó primero. Iban gemelos. Iban gemelos. Pero también hay que tomar de Darwin, por ejemplo, un dato muy interesante, pero muy, muy interesante, acerca de sus observaciones y de sus experimentos, que en todas las especies sobrevive el más apto. Entonces esto hay que tenerlo muy en mente, porque quiere decir que si yo estoy sobreviviendo ahorita es porque fui más apto que otros. Presumiblemente sí, a lo mejor físicamente, genéticamente y contextualmente hablando. Sí. Entonces hay que considerar muchas cosas, porque en realidad el hombre es un misterio, es una madeja de situaciones. Y lo más curioso de todo es que todavía seguimos sin saber hacia dónde vamos. Y yo creo que muchos ni siquiera sin saber quiénes son. Antes de a dónde vamos y quién soy, a dónde voy y de dónde vengo, pues bueno, primero quién soy para poder determinar las siguientes preguntas. Es correcto. Y entonces hay algunas personas que de una manera muy, vamos a decirle, romántica, hacen una analogía o hacen una metáfora de la vida como si fuera el recorrido de un tren. Creo que ya todo el mundo lo ha visto en algún momento dado, y así se le denomina el tren de la vida, donde de repente te suben a ti al tren sin pedirte autorización, de repente ya estás adentro. Resulta que ya tienes un papá, una mamá en ese recorrido, el tren continúa, hay gente que se baja, hay gente que se sube, se bajaron después que tú llegaste, se subieron después de que tú llegaste, conoces a tu pareja, te separas de tus padres, al rato ya tienes hijos, al rato ya se bajaron tus papás. Y lo más incierto de todo es que no sabes en qué estación te va a tocar a ti bajar. Es más, no sabemos si tú te vas a bajar o te van a bajar. Entonces, esa incertidumbre que siempre tenemos es la que posiblemente nos esté minando un poquito nuestra existencia, pero siempre y cuando nosotros así lo querramos, ¿no? Sí. Porque siempre hay una forma de pensar, vamos a decirlo muy tácitamente, positivamente o negativamente, pero esas no son las palabras correctas, pero casi, ¿no? Porque a final de cuentas ya estás ahí en el tren de la vida y no sabes cuándo te va a tocar bajar. Entonces, hasta que tú puedes hacer una especie de conciencia de que estás en un tren en el que tarde o temprano, sin decir agua va, te van a bajar o te vas a bajar del tren, a lo mejor tienes que reconsiderar lo que estás haciendo actualmente con tu vida. Y entonces resulta que en el mismo tenor regresamos ahorita al filósofo francés, que bueno, él no se consideraba filósofo, se consideraba pensador, Albert Camus. Él decía que entre esta búsqueda que tenemos los humanos de significado y de repente que el universo no me daba las respuestas necesarias o congruentes o coherentes, pues entonces esto resulta en un absurdo. Y entonces Albert Camus empieza a emitir su teoría del absurdo. Dice que la vida es eso, es un absurdo, pero es un absurdo porque precisamente no hay un sentido. Pero de todos modos, él dice, bueno, él menciona, por decirle a cualquier persona, bueno, si realmente consideramos, o si tú consideras que la vida es absurdo, que no tiene sentido, entonces, ¿por qué no te suicidas? No, pues nadie se va a suicidar nada más por eso, se suicidarán por otras razones. Pero entonces empieza a postular Albert Camus ciertas estrategias donde te puedan decir, ¿sabes qué? No importa si en un momento dado es absurda la vida, porque realmente es absurda y no tiene un significado y no tiene un sentido.
pero nos podemos rebelar contra esta situación. Uh-huh. O sea, yo puedo decir, está bien que todo sea absurdo, pero yo de alguna manera le voy a encontrar algo que me permita continuar con la vida. Yo puedo considerar que tengo que darle un camino diferente a lo que he estado haciendo hasta ahorita. Entonces él habla de una vida auténtica, pero aquí lo más interesante de todo es que Albert Camus escribe un libro que ya lo comenté, que se llama El mito de Sísifo, pero porque se basa precisamente en este episodio de la mitología griega que se trata sobre un individuo que se llamaba Sísifo. Tampoco voy a contar toda la narración completa, que es muy interesante, igual que toda la literatura antigua. Ajá. También es muy interesante. También era el emperador de Corinto, Sísifo, y tiene la particularidad, Sísifo, de que engañó a la muerte un par de veces. Primero por andar acusando a Zeus de que se robó a una muchacha, lo manda a la muerte, pero él se burla de Tánatos, que es el dios de la muerte, lo encadena y se va, ya no se puede morir. Luego llega el dios de la guerra, libera a Tánatos, y Zeus queda muy enojado y dicen, ¿saben qué? Aprésenlo y llévenselo, pero ya no a la muerte, directo al inframundo, con el dios del inframundo, que era Hedas. Entonces apresan a Sísifo, lo llevan al inframundo, y como Sísifo era muy inteligente, se lo empieza a manejar, a convencer de que qué importante es el rey del inframundo, mira qué tipazo eres. Pero ¿qué crees? Que cuando me morí mi esposa no me hizo ningún servicio digno de un rey. Déjame por favor regresar a Corinto para que decirle a mi esposa que me tengan que hacer cortejos fúnebres dignos de un rey. Lo que no sabía Hedas es de que Sísifo ya se había puesto de acuerdo con su esposa. Si regreso, nos pelamos o nos escapamos. Entonces el rey del inframundo, que era Hedas, le dice, está bien, te doy chance nada más el día de hoy para que te hagan tus honores fúnebres. Y regresas mañana. Y regresas en la noche. No, pues ya no regresó, se escapó con su esposa. Obviamente Zeus y el demás séquito de dioses quedaron muy enojados y les dijeron, no se preocupen, tarde o temprano va a morirse, porque es un mortal. Entonces, pues, tal cual sucedió, envejeció y se tuvo que morir tarde o temprano. Vuelve a llegar al inframundo y entonces llegan los dioses. Ah, ¿te acuerdas que burlaste a la muerte 2 veces? Sí, te vamos a imponer un castigo. El castigo es que vas a rodar esta roca colina arriba, y cada vez que rodaba la roca colina arriba, se caía la roca o se bajaba por el otro lado. Tenía que regresar, bajar la colina y empezar nuevamente. Se caía y volvía a subir la roca, y se caía, y así por toda la eternidad. Entonces, estamos hablando de que es un mito, obviamente, ¿no? Y que fue una persona que había burlado a la muerte según esto. Claro que cuando los griegos escribieron este mito era para reforzar otro tipo de valores que ellos tenían, como por ejemplo, nadie tiene por qué estarse burlando de los dioses y cosas por el estilo. Sí. Pero en este caso, Albert Camus dice, es que creo que la vida se parece a lo que está haciendo Sísifo en el castigo eterno. Porque tiene una rutina en la cual va subiendo la roca. Ajá. Parece que no tiene ningún sentido o sea, ¿cuál es el propósito de que suba la roca? Y luego se va a caer. Y entonces baja y otra vez comienza la rutina y otra vez se cae y comienza la rutina y se cae. Y entonces se convierte en una tarea repetitiva que más bien parece automática y sin sentido. Entonces comienza a identificar Albert Camus que nuestras vidas son un poco parecidas a esa situación de Sísifo, que incluso en algunas partes de la psicología se puede llamar el síndrome de Sísifo, ¿no? Sí.
porque empiezas con tu rutina, te levantas en la mañana tempranito, te tienes que bañar, desayunar rápido y te tienes que salir exactamente a las 7 de la mañana porque a las 8 de la mañana ya tienes que checar tu tarjeta, checas la tarjeta y empiezas a hacer tus tareas. No sé qué empleo tengas, ni qué profesión, ni cuáles sean tus tareas. El chiste es que es una tarea repetitiva y todos los días es lo mismo. Llegan las 3 o 4 de la tarde, checas tu tarjeta, la registras o la firmas, te vas, llegas a tu casa, comes, a atender a los niños y te acuestas temprano porque hay que levantarse mañana tempranito para irse a trabajar. Y otra vez lo mismo, todos los días, y regresar. Y regresar. Entonces, dice Albert Camus que estábamos nosotros inmersos también en un mundo absurdo en donde estamos viviendo un sinsentido, porque no hay un significado. Uh-huh. ¿Por qué es importante que nosotros abordemos a Albert Camus? Y después ahorita voy a hablar de Viktor Frankl, porque son los dos personajes que le dieron esta vuelta a la tortilla para darnos a entender nosotros que es probable que sí haya, no es probable, sí hay algo que podemos hacer y que ahorita lo vamos a platicar. Sí, incluso, bueno, no nada más es la rutina en ese sentido, le podemos dar la visión de los objetivos y las tareas, los emprendimientos, las metas que te fijas y que por X circunstancia tienes que empezar desde abajo otra vez porque no te salen bien las cosas, ¿eh? Le vas dando a otros significados, pero entonces ya un significado de sí vale la pena vivir, porque de otra manera no podría ser repetitivo. Entonces ya estamos hablando de dos palabras muy interesantes que acabas de mencionar, metas y significado. Entonces, ¿por qué? Cosa curiosa, ¿no? Aunque Camus publicó en el 42 y Viktor Frankl en el 46, ellos no se conocían. Yo no sé si alguno alcanzó a leer las obras del otro y el otro. O viceversa. Que no creo, ¿eh? No hubo posibilidad de que lo conocieran, pero es lo que te comentábamos con Darwin. De repente hay dos mentes brillantes que van trabajando en lo mismo y no es la primera vez, ha sucedido muchas veces en la historia de la ciencia y de la vida. Entonces, y te voy a decir por qué no, pero te voy a decir por qué llegan a muchas conclusiones válidas. Porque en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo muchas personas que vivieron en carne propia en Europa la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sí. Imagínate, a lo mejor nosotros no nos lo imaginamos porque no lo vivimos, pero imagínate que aquí en nuestra población te estén bombardeando. Y que además esto sea todos los días, y que todos los días salen tropas, entran tropas, tienes que enviar a tus jóvenes, se van tus hijos a enlistarse. O sea, nosotros no sabemos qué vivieron todas esas personas en aquella época. Inclusive los mismos, la misma población alemana, ¿no? Estuvieran o no estuvieran de acuerdo con sus gobernantes, de todos modos tenían que facilitar muchachos para tenían que participar. Para la guerra. Y bueno, ya todo el mundo conoce el desastre que fueron las dos guerras mundiales, pero eso motivó a mucha gente y a muchos filósofos a estar ideando muchas cosas acerca de la existencia, de lo frágil que es la existencia, porque eso es lo que es. Es muy incierta. Hoy estoy aquí, mañana ya no. Entonces, tenemos que entender que yo no me puedo pasar la vida llorando porque a lo mejor la vida es muy incierta y no sé cuándo me van a dar una patada por detrás para bajarme del tren de la vida. No puedo estar pensando en eso. Porque a final de cuentas lo único que tengo yo en mi haber es el presente. Sí. No tengo el pasado y no tengo el futuro. Bueno, el pasado ya se fue y el futuro es incierto. Sí. Entonces yo tengo que ver qué hago con mi presente. Claro que puedo proyectar algo a futuro. Ya es otra palabra que empezamos a
a meter ahorita a la plática, empezando con las que tú dijiste de metasignificado y ahora uno que se llame proyecto. Porque bueno, tampoco me la puedo pasar así sentado esperando a ver qué me sorprende la vida, si me deja vivir un día más o ya me fui al inframundo, ¿no? Eso no es posible, hay que hacer algo. Entonces, la situación que tuvo Albert Camus, el francés, es que él, aunque su esposa fue judía, tuvo que emigrar a España en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí de alguna forma su esposa tenía relación o algún parentesco de segunda o tercera línea con Franco y ellos prácticamente no se involucraron en la Segunda Guerra Mundial, entonces podríamos decir que vivían bien y él tenía tiempo y espacio para poder seguir, para llevar su vida habitual, pero de todos modos llegaba a este tipo de reflexiones y su teoría del absurdo. Y él fue el que rescató precisamente el mito de Sísifo para darle, digamos, fuerza a sus reflexiones, y de hecho tiene un libro que se llama así, El mito de Sísifo. Entonces, bueno, ya entendemos que el único problema filosófico que tenía, bueno, no tenía Albert Camus, dice que la filosofía, el único problema que tiene que resolver es el suicidio. Porque si tú realmente le encuentras un significado, pues jamás te suicidarías, ¿no? Claro que si hablamos nosotros médicamente de suicidio, tendría yo que hablar de depresión y tendría que hablar de otras cosas ya más estructuradas dentro del sistema nervioso, entonces ya no saldríamos fuera de la filosofía. Sí. Albert Camus incluso durante la Segunda Guerra y durante la toma de París por parte de los alemanes, él se enlistó en la resistencia francesa, tiene mucho de eso. Una cosa curiosa, Albert Camus dijo que dentro de toda su teorización del absurdo, dijo que no había cosa más absurda que morir en un accidente. Y justamente él murió en un accidente de auto. Iba rumbo a París con su editor, se estrelló el auto en un árbol y murieron. Él murió a los 46 años de edad. O sea, ni siquiera llegó a ser adulto mayor, ni siquiera para los estándares europeos. Sí. Pero sin embargo dejó este legado donde sus reflexiones y su teoría del absurdo nos dejan a nosotros mucho de qué pensar. Aparte tiene otros libros muy interesantes, pero bueno, no son tema del momento. Ahora, ¿qué pasó con Viktor Frankl? Viktor Frankl, él era psiquiatra, austríaco, pero era judío. Entonces, en aquella época, durante la Segunda Guerra Mundial, si no lo saben algunas personas, bueno, el gobierno nazi permitió que muchos intelectuales y científicos pudieran salir de Alemania, aunque fueran judíos. En este caso, se le dio autorización a Viktor Frankl para que saliera de Alemania, porque era un psiquiatra y era un buen psiquiatra, y pues vamos, no importa que fuera judío, vete a Estados Unidos o a Eslovenia, que era donde también podían irse refugiados. De este lado era donde se iban refugiados, o a Noruega también. Pero sin embargo, habían capturado a parte de su familia, a su papá, a su mamá, un hermano y a su esposa. Entonces Viktor Frankl dijo, no, yo no me puedo ir y dejar a mi familia aquí. Entonces resulta que Viktor Frankl estuvo en los campos de concentración de Dachau y de Auschwitz, y desafortunadamente durante todo ese tiempo murió su papá primero, luego murió su mamá, o los mataron, porque nosotros ya sabemos que, de acuerdo a la historia, torturaban o hacían experimentos con los prisioneros judíos, sí. Aparte de que les robaron todo, les robaron sus casas, sus pertenencias, todo. Y aparte, les robaron, por decirlo así, la vida. No nada más todo. Sí. La casa, los bienes, el dinero, las joyas, sino también
terminó por matar a su papá, a su mamá, a su hermano. Y a él nada más le quedó una pequeña rendija de esperanza que era su esposa. Cada vez que las cosas se ponían muy difíciles dentro de Auschwitz, por ejemplo, él comenzaba a pensar en su esposa y en la esperanza de que la iba a ver cuando saliera de ahí. Y en ese momento todo cambiaba, pero también resulta que Viktor Frankl comenzó a observar a todos los que estaban presos junto con él y por supuesto presenció muchas vejaciones, muchos maltratos, muchas cosas horrendas, pero también observó que había mucha gente que, aunque no tenían una gran fortaleza física, no se veían que eran rudos ni nada, eran los que sobrevivían. Y le empezó a llamar la atención. ¿Por qué? Le empezó a llamar la atención porque estos que yo pensé que estaban más vulnerables, siguen vivos y siguen con las rutinas y siguen malnutridos y siguen. Y están resistiendo, ¿sí? Y muchos de ellos tenían algo en común. Estaban esperanzados que al salir pudieran, no sé, lo que sea. Hacer algo, ya, sí. O encontrarse el familiar, al ser amado, X, pero tener una motivación. Y Viktor Frankl pensaba en ver a su esposa, pero cuando empezó a ver todo lo que había ahí y cómo manejaban su sentido de vida, todos los reos, empezó a sacar conclusiones psicológicas acerca de esto y decir, yo tengo que escribir algo, yo tengo que hacer algo por estos personajes. Cuando salga voy a escribir y no nada más lo voy a escribir. Ya me estoy viendo yo en las distintas universidades europeas dando conferencias acerca de cómo es que necesitamos darle un sentido a nuestra vida después de haber pasado por tantos horrores o, como él decía, aún en casos extremos. ¿Cuál era el caso extremo? Pues todas las vivencias que tenían al interior del campo de concentración. Sí, vividas en carne propia y tener algo para poder resistir. Sí, porque si yo me pongo a pensar cualquier inconsistencia o discrepancia que haya tenido yo el día de ayer, a lo mejor yo puedo pensar, ¿se parece a lo de un campo de concentración? No, pues para nada, ¿no? Bueno, ellos sí lo tuvieron que soportar y brincar y diseñar nuevamente su vida. Lo interesante de Viktor Frankl es que cuando llegaron a liberarlos de Auschwitz, bueno, ahí pasó una cosa curiosa. Llegó primero un camión y se los llevó a todos y él se quedó porque no cabían todos en el mismo camión y por poquito y se mueren ahí de frío, pero por fin apareció otro camión de ve tú a saber qué aliado y ya por fin los llevaron y se salvó. El libro lo escribió en 9 días y se dio cuenta, se enteró y se informó que efectivamente ya habían matado a su esposa. Y sin embargo, él dijo, de todos modos tengo que construir algo que le ayude a la gente a tener un sentido, y aquello que él pensó y se vio en las universidades dando conferencias, lo logró. Y por cierto, fue un libro que se vendió muchísimo, a raudales en todo el mundo, se tradujo a muchísimas lenguas y ha ayudado a mucha gente. La diferencia entre, vuelvo otra vez a lo mismo, entre Viktor Frankl y Camus, es que Camus era un pensador. Frankl era psiquiatra. Entonces, etimológicamente, sentido le llaman logos. Entonces, él diseñó la logoterapia. Muy diferente al psicoanálisis de Freud, en el cual su psicoterapia, por llamarla de alguna forma, va dirigida hacia el placer, y la de Adler, que va dirigida al poder. La de él va dirigida al sentido, al sentido de vida. Esas son las grandes diferencias. Entonces, si yo tengo a lo mejor muchos estigmas de mi infancia que no he podido resolver, pues a lo mejor sí necesito un psicoanálisis tipo freudiano. Pero creo que la logoterapia
llega a formar parte de una parte interesante de nuestra vida cotidiana, porque hay muchas personas que dicen, sí, está bien, ya entendí, necesito darle un sentido a mi vida, pero ¿cómo? Entonces estas personas, los logoterapistas, están entrenados y capacitados para que estén buscando dentro de la entrevista que tengan contigo cuáles son todos aquellos aspectos que puede uno pulir o mejorar o resignificar para que puedas subsanar esta situación. Incluso hasta ayudar al que están terapiando, por así decirlo, a que reconozca algunas situaciones que a lo mejor para él no tienen importancia, pero que puede ser lo que le den sentido a su vida. Sí, correcto. Para poderlo guiar y orientar. Entonces nosotros ya estamos hablando de algo que tú, lo que acabas de comentar, lo podríamos traducir en algo que se va a decir hacer conciencia. Porque de repente decir, vamos a hacer conciencia, uy, sí, pues qué fácil, ¿no? Pero pues ¿cómo se hace conciencia? Pero sin embargo hay forma de hacerlo porque podemos estar platicando o intercambiando reflexiones, debatiendo y con terapeutas o sin terapeutas o hasta con amigos, y tarde o temprano aterrizamos muchas cosas muy interesantes. O sea, el humano no es tonto. Ya estamos diciendo que desde 40,000 años, 40,000 años, sí. Ya le querían dar una explicación a la existencia. Entonces, aquí hay una frase muy interesante que acuñó en su libro, pedagogo que escribió La pedagogía del oprimido. Ajá. Ahorita se me fue el nombre ahorita, ¿eh? Sí. Ya después hablaremos de los trastornos de la memoria. Él era brasileño y bueno... Freire, el pedagogo Freire. Freire. Gracias. Entonces, Freire, aunque se dedicaba más bien a la educación y le interesaba mucho que las cosas pudieran cambiar en beneficio de los pueblos oprimidos en su país, acuña una frase que dice que hasta que tú haces conciencia de tu realidad, tienes capacidad para transformarla. Parece sencillo, pero primero tengo que entender yo cuál es mi situación, qué es lo que estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy, para saber yo hacia dónde la dirijo, porque si no, entonces también nos pasa lo que a Alicia en el País de las Maravillas cuando se encontró al gato rizón, que le pregunta que hacia dónde se dirige, ¿no? Y le dice el gato, pues ¿a dónde quieres ir? No, pues no sé. Ah, pues si no sabes a dónde ir, toma cualquier camino. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de saber hacia dónde queremos ir. Y eso puede resultar hasta cierto punto fácil o no puede ser fácil. Ya nada más para terminar con Viktor Frankl. Viktor Frankl, a diferencia de Camus, él muere de 92 años. Y sí, contribuyó mucho, dio muchas entrevistas, libros, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y él decía una cosa importante, muy parecida a lo de Camus, porque Camus decía, yo me tengo que rebelar contra la adversidad de lo absurdo. Tengo que quitarme estas cadenas que me atan para vivir una vida irreflexiva casi, ¿no? Y dice Frankl, después de haber visto todos los horrores dentro del campo de concentración de Auschwitz, dice que estos alemanes, por ejemplo, a mí me pudieron haber arrebatado todo lo que quieran, menos una cosa, mi libertad de elegir cómo me quiero sentir. Entonces se tiene uno que sentar a entender de qué se trata esto. ¿Eso quiere decir que yo soy capaz de elegir? Sí, pero nos lo han dicho muchas veces. No es tan fácil que en un WhatsApp te pongan, sé feliz hoy. Pues sí, pero pues ¿cómo? Ah, bueno, pues esa es una actitud.
Ah, ¿la felicidad es una actitud? Sí. ¿Y quién decide eso? Tú mismo. Entonces, en este preciso momento, si yo les pregunto, ¿eres feliz? A lo mejor me dices que no. A lo mejor. Pero si te digo, oye, valora lo que tienes, vamos a darle un sentido. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues estamos comunicando ideas y reflexiones a un grupo de personas que les puede ayudar en su vida para ciertas situaciones. ¿Eso te hace feliz? Pues la verdad, sí. Y ahí está la felicidad. Entonces... Pero tú la estás buscando, tú la estás creando. Exactamente. Entonces, ¿por qué Viktor Frankl también se atrevió no nada más a escribir todo lo que observó, sino también a establecer una terapia? Porque cosas que no nos cuenta, por ejemplo, la historia es que una vez que liberaron a todos los judíos que quedaron ahí en Auschwitz o en cualquier otro campo de concentración, ya cuando los liberan, salen, pues sí, pero ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora a dónde vamos? Mírame cómo estoy todo adelgazado, desnutrido, no tengo casa, no tengo familia, no tengo dinero, no tengo a dónde ir, ya no tengo amigos, ya... ¿Qué quieres que haga? Salgo a mi ciudad y está toda derruida, derrumbada, destruida. Obviamente que mucha gente se seguía suicidando y otros no. Entonces, por esa misma razón, comienza a diseñar esta terapia dirigida para que le ayudemos o se le ayude a las personas a encontrarle un sentido a su existencia. Y qué importante es, de verdad, vigente, actual, el que puedas tener un sentido a la vida. Hay jóvenes de secundaria que, aunque es la edad más difícil, la edad hormonal y de crecimiento corporal, etcétera, en que están más desorientados, pero hay algunos que están completamente perdidos. Bueno, entonces, qué bueno que haces esta analogía, porque ya habíamos comentado nosotros que de por sí en la adolescencia se vive un duelo. Un duelo porque acaban de ser estos individuos, acaban de ser niños donde todo era color de rosa, todo era fantasía, sí, todo era felicidad, y de repente ya crecieron, ya las cuestiones infantiles ya quedaron atrás, pero tampoco son adultos, entonces les genera un conflicto existencial, así se le llama, y por eso es una etapa en la que se va a presentar muy frecuentemente las depresiones. Bueno, esta transición también se presenta en el hombre maduro. Sí. Cuando está terminando de ser hombre joven y está cerca de la vejez, ya no es tan jovencito, pero tampoco es viejo y está entrando en un conflicto. Y se le llama la crisis de los 40. Se le llama la crisis de los 40 porque es frecuente que aparezca entre los 40 y los 50 años. Eso no quiere decir que antes de los 40 no se presente y después de los 50 después de los 50 no. Tampoco, ¿no? Exacto. Es por ponerle un parámetro. Pero si en realidad nosotros hacemos esa conciencia de que, bueno, parece que no hay nada después de la muerte, bueno, a lo mejor no es eso lo que yo puedo dejar de pensar. A lo mejor no tiene sentido la vida, pues en cualquier momento también me puede hacer una crisis, no importando la edad que yo tenga, y me puede generar una crisis existencial, me puede generar angustia, me puede generar depresión. Y si eres adulto mayor, pues te vuelve un poquito más vulnerable, te vuelve un poquito más lábil, y pues hay que atenderlo médicamente y de otra forma. Que son temas que tal vez en otras ocasiones también la vamos a agendar para platicar sobre la depresión, y porque es un tema muy, muy interesante. Pero en este caso me voy a regresar, llegamos al punto en el que me tengo que regresar a la epopeya de Gilgamesh. Ya quedamos que la epopeya de Gilgamesh es la primera obra literaria escrita con escritura cuneiforme
en tablillas de arcilla. Ya nos dijeron que Gilgamesh anduvo en búsqueda de la planta que nos da la eterna juventud. Eso quiere decir que es un sentimiento muy humano, querer regresar a la juventud, que por cierto también muchos padecen. Y parece que también lo tendríamos que trabajar. Como otro tema aparte. Como otro tema para poder quitarnos estas ataduras de pensar de que el ser joven es lo mejor que hay en la vida y a lo mejor ni es cierto, ¿no? Y bueno, ya cuando Gilgamesh definitivamente le dicen, tú vas a ser mortal y te vas a morir tarde o temprano, Gilgamesh hizo una reflexión muy interesante acerca de que hizo la conciencia de que iba a morir y entonces tenía que darle valor a lo que sí valía la pena. Ajá. Y consideró que lo que valía la pena era su pueblo. Entonces regresa a Ukur, creo que se llama el pueblo, y empieza a ver todas las murallas que había construido. Y él mismo dice, viéndolo bien, qué bien hice mi ciudad, la fortifiqué bien, tiene buenas murallas, está segura la ciudad. Y mira todo lo que hice por la gente y todo lo que puedo seguir haciendo por la gente que puede ser algo duradero, algo trascendente. Sin haber leído El pueblo sumerio a Viktor Frankl, Gilgamesh le dio un sentido a su vida. Sí, claro. Y dijo, creo que hay cosas que vale la pena vivirlas antes de que me muera. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las reflexiones que hacemos todos los humanos han sido las mismas desde hace 40,000 años que apareció el Homo sapiens, pasando por todos los pensadores, mitos y existencialistas hasta la fecha actual. Sí. Bueno, ya entendimos todo eso, todo ese recorrido. ¿Ahora qué hago? Ahí viene lo interesante. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Ya, me convenciste que tenemos que hacer algo. Es correcto. Ahora, ¿cómo empiezo a darle o a creer o a pensar o a sentir que debo darle sentido a mi vida? Bueno, esto sí lo traigo escrito. Sí, adelante. Así como receta. Porque obviamente no vamos a ir a hacer fila al consultorio del logoterapeuta, todos en tropel, porque sería inacabable. Pero lo primero que tenemos que hacer es valorarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces empezamos con que estamos devaluados. Y estamos devaluados porque mucha gente a lo largo de toda nuestra vida nos devaluó. Me vieron menos, me hacían bullying en la escuela, me castigaban los profesores. Ya cuando trabajé, mi jefe me trataba mal, me corrieron de este trabajo. Y luego llego a viejo y resulta que nadie me quiere ver porque estoy viejo y todo el mundo me discrimina. Sí. Bueno, llega un momento que dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú cómo te ves? ¿Tú cómo le das valor a tu persona? Eso es lo que hay que empezar a trabajar. Tengo que empezar a trabajar incluso hasta con mi imagen física. Sí. ¿Sí? Si yo quiero parecer ahorita jovencito, pues entonces estoy equivocado, ¿verdad? No, tengo que parecer lo que soy, un adulto mayor. Sí. Claro, hay personas que dicen, es que ya ahorita como adulto mayor me puedo dar el lujo de ser excéntrico. Y me voy a dejar mis cabelleras largas y me las voy a pintar de morado y no. Bueno, también si eso le da sentido a tu vida, lo puedes hacer, Sí, ¿no? claro. Entonces, una cosa sería la imagen y otra cosa es que te generes expectativas, pero que vayan acordes a tus fortalezas. Por ejemplo, si tú dices, yo toda la vida fui un empleado administrativo, pero quiero viajar en un cohete en la NASA a la Luna. No, espérame tantito, tus expectativas ya se fueron muy altas. Siempre fui Godín y ahora quiero ser. Sí, no va por ahí el asunto. Tiene que haber una congruencia y una coherencia con lo que yo puedo en un momento dado hacer. O sea,
con mis fortalezas y con mis debilidades. O sea, punto número 1, tengo que trabajar en mi imagen. Sí. También puedo trabajar en empezar a definir qué es lo que quiero, pero eso lo puedo ver de las siguientes formas. Otra de las cosas que nos van dando sentido a la vida y que también se puede platicar como un capítulo aparte es la socialización. Vamos a incrementar nuestra convivencia o nuestras relaciones sociales y familiares. Por ejemplo, tiene 10 años que no veo a mi tía. Pues la voy a buscar hoy, ¿no? Sí. La saludo. Sí. A lo mejor nunca fuimos muy empáticos, pero bueno, forma parte de algo que también es parte de mi vida. Pero también tenemos las relaciones sociales. Vamos conociendo en el transcurso gente en todas las épocas de nuestra vida con las que podemos socializar. Sí. Y a veces la vida nos lleva por caminos distintos, pero ahí están en un momento dado y puedes retomar nuevamente ese contacto y esa amistad. Y hay muchas personas, ya ahorita con el apoyo de las redes sociales, que se están encontrando. Uh-huh. Bueno, hay personas que dicen, oye, tu amigo que no ves desde la facultad, pues búscalo en Facebook. Que por cierto, me encontré a un amigo en Facebook que tenía 40 años que no lo veía. Y así entonces pasa. Le escribí y le dije, oye, ¿dónde vives? No, pues en la Ciudad de México. ¿Y tú? Vamos aquí en Querétaro, ¿no? Oye, ¿qué te parece si un día nos organizamos y nos vemos en Ciudad de México? Pues órale. Pero lo más curioso de todo es de que estos amigos, porque eran tres amigos de la Facultad de Medicina, fuimos muy unidos, pero cuando éramos estudiantes de la Facultad de Medicina. Y 40 años después me lo encuentro en Facebook y nos ponemos de acuerdo para vernos, nos vemos, pues obviamente que ya ni nos reconocíamos. Pero tú sabías que era él y él sabía que eras tú. ¿Quién era? Entonces, eso es lo que hay que valorar. Sí, porque si también quiero verlos todavía... Igual de jóvenes. Igual de jóvenes y lozanos que en aquella época. Para empezar, el que estaría mal de la mente soy yo. Y entonces me acuerdo porque le estaba yo comentando a una de las compañeras que cuando estábamos en la facultad en aquel tiempo, y le dije a ella, porque resulta que ya todos habíamos pasado por algún recorrido laboral y ya estábamos jubilados. Sí. Y le dije a ella, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que nos vimos? La última vez que nos vimos estábamos aquí en la Facultad de Medicina soñando ser médicos, soñando que vamos a hacer esto, que vamos a hacer el otro. Y ahora que ya nos vimos, ya pasó todo. Ya hasta estamos jubilados. Sí. Creo que le causé un shock a mi compañera, pero porque fue de repente. Bueno, fue de repente, pero en el medio hay una gran historia rica y llena de anécdotas y de cosas interesantes que hemos vivido y hemos experimentado. Sí. Entonces, vamos a darle valor a la experiencia. Yo de repente les puedo decir que la experiencia es, haz de cuenta que es como la biblioteca, ¿no? Son libritos que a lo mejor ya los tengo ahí bien guardaditos, pero a lo mejor no los he leído. Sí. Pero tengo más libros que un adolescente. Entonces la experiencia vale la pena, tiene un valor, y ese valor se lo puedo dar yo. A ver, yo ya leí todos estos libros, pero este libro me dijo que yo podía hacer esto. Ah, ¿y por qué no lo llevo a cabo? Porque se queda nada más en la experiencia aprendida. Entonces vamos a revalorar las cosas que hemos hecho. Y entonces, de ahí nos podemos saltar a otro tipo de actividades. Actividades que le pueden dar sentido a mi vida. Yo ya dije, igual que Albert Camus, igual que Viktor Frankl, ¿sabes qué? Nadie te tiene que presionar. Tú enfrenta la adversidad, tú toma tu decisión libre y no importa qué tan extrema sea la vida, no importa qué tan fuerte sea el dolor, tú de todos modos tomas la decisión
de salir adelante pese a situaciones extremas. Ajá. Y pese a las adversidades. Ok. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho bailar. Vete a bailar. A lo mejor toman clases de baile. A lo mejor hacen una fiesta cada sábado. O a lo mejor se van a la Alameda a bailar un danzón. Lo que quieran. Yo no sé. Oye, que yo no sé bailar porque parece que tengo 2 pies izquierdos. Pues no bailes, pues haz otro tipo de ejercicio. Sí, otra actividad. Y tienen que ser obviamente actividades que sean acordes a nuestras capacidades físicas, ¿no? Sí. Porque ya también comentamos, igual que la vez pasada, ni modo que nos pongamos a esta edad a correr un maratón, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Puedes irte al teatro a ver un espectáculo, puedes hacer de gimnasia y tener otros hobbies. Por ejemplo, no sé qué les puede gustar. Nunca aprendí música, ni solfeo, ni nada. Bueno, ¿por qué no lo intentas ahora? ¿Por qué no te vas a aprender a...? Hay muchos lugares Sí. ahora que son muy económicos, casas de cultura, Sí. o dependientes del INAPAM, y los que puedan con maestros particulares, pues con maestros particulares. Digo, hay muchas formas de hacerlo. ¿Por qué no te pones a estudiar guitarra? Es que a mí me gustaba mucho el canto. Ya sé que no tengo buena voz. ¿Quién me impide cantar? Sí. Si a mí me gusta, entonces ya le estoy dando yo un sentido a mi vida. Que hoy quiero ir a escalar en la Peña de Bernal. Pues la escalo con protección y todo, pero Sí, lo claro. hago. Pero lo hago. O sea, ¿por qué me tengo que detener? Otra de las cosas, participar en actividades recreativas, o culturales, no sé, un taller de lectura, de pintura, ir a... Incluso algunos club que hay, tipo del club Rotarios, que dan asistencia y servicio. Vamos, también es parte del sentirte útil y colaborar para el beneficio de tu comunidad, algo. Todos tenemos algo que pudiéramos aportar, aunque digamos, pues es que yo ¿qué puedo dar? Simplemente las experiencias de vida que tienes no las tiene mucha gente menor que tú. Es correcto. Y y podemos seguir haciendo muchas cosas. Por ejemplo, ya sé que a nosotros a lo mejor la televisión ahorita no nos causa gran gracia, porque antes, cuando éramos niños, no me dejarán mentir algunos de los que nos están escuchando, nada más teníamos televisión en blanco y negro, el canal 2, 4 y 5 de tele abierta, y a veces le teníamos que pegar a la televisión para que se arreglara. Que volviera a jalar. O subirnos a la azotea, moverle a la antena. Y ahora tienen como 10,000 streamings con 20,000 canales cada uno, entonces te vuelve loco, ya no sabes ni por dónde empezar, que mejor le apagas, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas también puedes ser muy selectivo con algún programa. También hay programas retros, por si te gustara recordar alguna época, lo puedes hacer. Cuando hablo de ejercicios cognitivos, como por ejemplo los juegos de mesa, no necesitas ir a un club o ir a un sitio específico. Puedes tú mismo juntarte con tus amistades. Había un gerontólogo que en uno de sus escritos hablaba sobre la socialización, porque había personas que decían, es que no tengo amigos, es que casi no salgo, es que mis familiares no me pelan, y ya ni cómo ayudarte, ¿no? ¿Sabe qué? Salga a la puerta de al lado con su vecina y póngase a platicar con ella. Hasta eso funciona como socialización. O sea, si uno quiere, puede uno avanzar muchas cosas. Puedes juntarte con tus vecinos de la cuadra y ¿saben qué? ¿Qué les parece si hoy sábado en la tarde nos juntamos a jugar dominó o cartas? Que aparte de que sirve de socialización, sirve de entretenimiento y sirve para ejercitación mental, claro. Como ejercicio cognitivo. Sí. Ahora que tenemos más tiempo para intentar hacer bien las cosas, porque yo también quiero estar mejor, ¿por qué no me empiezo por apegar bien a una dieta y empiezo a cuidar mi salud? Empiezo a comer lo que tengo que comer de acuerdo a mis padecimientos. Por ejemplo,
Si yo soy hipertenso, pues tengo que disminuirle la sal a la dieta. Si soy diabético, le tengo que disminuir el azúcar y otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo el colesterol alto, pues tengo que moderar las grasas de cierta forma y aprovechar más las omega 3, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos ahorita esa oportunidad de darle ese sentido a nuestra vida. Sí. Porque si no lo hacemos, entonces nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. De todos modos, nosotros no sabemos cuándo nos van a bajar del tren. Sí. Otra vez regresando a lo mismo. Y entonces es muy, muy importante que nosotros lo vayamos diseñando. Y quiero terminar con dos cosas porque es importante. La primera es, en la próxima charla que tengamos, creo que vamos a hablar de el envejecimiento normal del cerebro y del sistema nervioso y la demencia, para aclarar ciertos puntos y la gente no esté tomando cosas de que creen que todo es Alzheimer y que perder la memoria es Alzheimer. No, nada de eso. No, lo normal, lo habitual y cómo manejarlo. Y un aspecto muy interesante que son hallazgos muy recientes acerca del cerebro, pero eso se los voy a decir en la siguiente. Perfecto, muy bien. Y vamos a terminar con una última pregunta, que fue la pregunta que les hice al inicio. ¿Tiene sentido la vida? De una vez les contesto, no. Entonces désela usted. Exacto. La vida tiene sentido para cada uno de nosotros. Porque yo no puedo pensar que si tiene sentido tu vida, no puedo responder eso. Entonces vamos a trabajar en eso. Así es. Sí, efectivamente. Cada quien tenemos que buscar algo y todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que hicimos, aunque digamos, pues es que yo no he logrado mucho en la vida. ¿Qué es lo que no has logrado económicamente o en qué estás basando los parámetros de logro? No tengo una cuenta de banco con 3 chequeras y una gran cantidad de dinero, entonces no he logrado nada. Pues no, a lo mejor eso te hace vivir infeliz o te hubiera hecho vivir infeliz cuidándote de que no te fueran a secuestrar, de que no te lo robaran, de que no te hicieran tranzas en los negocios, etcétera. Y a lo mejor no ibas a vivir feliz y vives mejor sin tener dinero. Entonces, de lo que estamos hablando es de construcción, elaboración de significados. ¿Sí? El significado que tú le puedes dar ahorita aquí a tu copa es muy diferente al significado que yo le pueda dar. Sí. Pero si este significado que le doy yo ahorita a mi situación, vivo en esta casa, vivo en esta colonia, vivo en esta ciudad, tengo este automóvil, no tengo automóvil, tengo tantos hijos, no tengo tantos hijos, tengo tantos nietos, todo eso conforma tu realidad. Entonces tiene un valor. A eso es a lo que le voy a dar yo un significado y decir, creo que tiene sentido la vida y creo que hay que hacer algo. Mientras no me bajen del tren. Exacto. Hasta donde yo pueda. Hasta donde yo pueda. Antes de que me bajen. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias. Un tema muy interesante entre filosofía y ciencia. Es correcto. Muchas gracias. No, al y contrario, los invitamos a que sigan con nosotros aquí en Latidos del Campo.